Fiorella, ¿qué tal me escuchas? Ahora sí, profesor, lo escuchamos. Gracias. Buenas, buenas, buenas. Buenos días. ¿Y, y están todos? Sí, estamos Dos, 30, la misma cuatro. cantidad que estuvo en la Sí, clase sí. anterior. En la clase Ya, anterior también estuvimos 30. ya, correcto. Un ratito. Comenzamos las clases. Ujú. Un ratito, está cargando ahí el... Ya. Bueno, con ustedes tenemos esta asignatura de Finanzas 2, cuyo horario ya ustedes lo conocen, es el día de hoy y mañana, a la misma hora, ¿no? De 11:20 a 1 de la tarde, ¿no? Como saben ustedes, yo soy el doctor Domingo Hernández Celis, ya nos conocemos, por ahí hemos estado con otra asignatura en otro momento. Qué gusto estar con ustedes trabajando otra vez. Vamos al tema. En esta primera clase vamos a hacer una introducción a algunos conceptos básicos, ¿no? Comentar esto de las variables financieras, las decisiones financieras, comentar algún tema, perdón, comentar algunas herramientas financieras y hablar de las relaciones financieras que se pueden dar en una empresa. Comenzamos aquí con este concepto de finanzas, ¿no? Bueno, finanzas siempre se relaciona con el dinero, ¿no? Y por eso decimos acá, tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona o empresa, ¿no? En la asignatura casi no tratamos las finanzas personales, sino más bien las finanzas empresariales, ¿no? Y sabemos que toda empresa, pues, toda empresa para tener inversiones tiene que recurrir en primer lugar a una fuente de financiamiento. Solamente teniendo una fuente de financiamiento se pueden tener las inversiones de todo tipo, ¿no? Además, acá se indica la relación entre el concepto de finanzas y la toma de decisiones. Bueno, eh, cuando uno tiene información financiera, cuando uno tiene información financiera, esa información le es muy útil justamente para tomar decisiones y todo tipo de decisiones, ¿no? Pero en general podemos hablar ahí de tres tipos de decisiones. Decisiones sobre inversiones, decisiones sobre financiamiento, decisiones sobre rentabilidad y también podemos agregar ahí una cuarta decisión, decisiones sobre riesgos. Y justamente en esta asignatura es muy importante el tratamiento del riesgo, ¿no? Del riesgo o de los riesgos. Finalmente, en singular o en plural, el tema es el mismo, ¿no? En ese marco, por ejemplo, aquí se hace referencia a que vamos a determinar algunos indicadores, ¿no? Como esto del valor presente neto, que lo haremos la próxima semana. La teoría del portafolio también entra en juego. Y indicadores como el valor actual neto o valor presente neto y la tasa interna de retorno o tasa de retorno requerida son recurrentes a la hora, digamos, que se van a tomar decisiones correspondientes, ¿no? Entonces, sobre esa base, continuamos. Eh, en este caso, como acabo de mencionar, las finanzas van a estar orientadas a una empresa. Y esa empresa en términos más técnicos, eh, lo tenemos como el término corporación. Por eso que a veces en la jerga financiera mucho se habla de las finanzas corporativas. Y hablando de corporaciones, tenemos aquí
una estructura organizacional en la parte superior derecha, donde de alguna manera por ahí va a estar el área financiera, ¿no? O el área de finanzas, o el área de tesorería, como tenga que denominarse. Pero siempre el manejo del dinero va a estar muy cerca a los altos cargos, vale decir, del directorio y la gerencia general. Va a estar por ahí, aunque no se indique sí taxativamente, pero por ahí se maneja el dinero. Siempre el área de finanzas está del lado de los jefes, porque en algún momento ellos van a tomar decisiones de comprar o de vender o tomar una que otra decisión sobre inversiones, financiamiento, rentabilidad, riesgo, como se ha indicado, ¿no? En la parte inferior derecha tenemos otro organigrama que también en alguna parte por acá va a estar el área de finanzas. El área de finanzas siempre eh, es trascendente porque sin finanzas no se puede hacer nada en cualquier ente, ¿no? Incluso en las finanzas personales, ¿no? Ni qué decir a nivel del hogar y especialmente a nivel de empresa, no se puede hacer nada si no se consulta con finanzas. ¿Cómo estamos en el presupuesto? ¿Cómo estamos en los cobros? ¿Cómo estamos en los pagos? ¿Qué saldo tenemos? Siempre estamos hablando del manejo del dinero, ¿no? A nivel de la corporación o cualquier empresa en particular, ¿no? Debemos tener en cuenta que hoy por hoy se ha extendido mucho el estudio de las finanzas, ¿no? Y los contadores debemos estudiar, digamos, muy responsablemente esta especialidad de finanzas, porque si no lo hacemos, otras especialidades se lo van a llevar. Eh, por ejemplo, le cuento que está incursionando muy fuerte en las finanzas los economistas, los administradores, los abogados, ¿no? Incluso los ingenieros. Los ingenieros están haciendo muchas finanzas, ¿no? Eh, es tanto el desarrollo de finanzas que incluso sobrepasa la importancia de la propia contabilidad. Tradicionalmente las finanzas han sido un tema de los contadores, pero los contadores, como a veces siempre nos dormimos en los laureles y dejamos que otras profesiones nos arrebaten nuestro campo de acción, como ha pasado en la auditoría, como ha pasado en los costos. Ahora, por ejemplo, cuando se quiere contratar a un especialista de costos, se prefiere, digamos, que sea un ingeniero, un economista, antes que un contador, ¿no? Y esperemos que no pase eso mismo con las finanzas, ¿no? Por eso, ¿cuál es el llamado? Que debemos dedicarnos a estudiar bastante esto de las finanzas en todos sus niveles, ¿no? Y nosotros en contabilidad siempre estamos hablando del aspecto financiero, como por ejemplo acá, con esta asignatura ahí que, por ejemplo, contabilidad financiera. Hay varios tipos de contabilidades, pero una que trasciende la contabilidad financiera, que es propio o es propia de los contadores. En los auditores también entran al campo financiero, como con este tema de la auditoría financiera. Ni qué decir los economistas, siempre están hablando ahí de mercados, ¿no? La, la oferta y la demanda de los mercados, y en ese marco tienen ahí el mercado financiero, el mercado bursátil, ¿no? El mercado de divisas, todo lo que sea mercados. Los economistas dicen, eso es nuestro, nadie lo toca, ¿no? Los administradores, miren, también entran aquí a la cancha de la finanza con la administración financiera. Hay muchos textos, hay muchos textos de administración financiera. Más que de finanzas en sí, el término administración financiera ha calado muy bien en,
a nivel internacional, a nivel teórico, ¿no? Y hay muchos autores de administración financiera, ¿no? Los abogados también están en la finanza con el derecho financiero, fíjese, y los ingenieros con también la ingeniería financiera, asignaturas que se enseñan a nivel de pregrado y posgrado, ¿no? Por eso le digo que si los contadores no le dedicamos más tiempo a las finanzas, al final nuestra competencia está ahí y nos puede llevar, digamos, nos pueden ganar con este campo de las finanzas, ¿no? Vamos al estudio ya de las variables financieras. Estas variables financieras tienen que estar relacionadas con esto que tenemos al costado derecho, el estado de situación financiera, ¿no? En la parte superior derecha, con el activo, el pasivo y el patrimonio. Porque siempre que hablemos de inversiones, estamos hablando del activo. Siempre que hablemos de inversiones, estamos hablando del activo. E incluso, por ejemplo, tenemos ahí dentro del activo, el activo corriente, que en términos financieros es el capital de trabajo bruto, que es un tema que lo vamos a tratar el día de mañana, si es que no nos alcanza hoy, por ejemplo. El capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo como sinónimo del activo corriente. Y los bienes de capital. En finanzas mucho se habla de los bienes de capital. Los bienes de capital como sinónimo del activo no corriente. Y entonces, siempre que, a ver si puedo utilizar aquí este lápiz que lo tenemos por acá. A ver. Ya, entonces por acá señalábamos que, aquí no, esto de las inversiones, ¿no? Las inversiones por acá entran ahí al activo corriente y también aquí al activo no corriente. Aquí como el capital de trabajo bruto, y acá abajo como los bienes de capital. En finanzas mucho se habla ahí, ¿tienes o no tiene capital de trabajo? Si no tiene capital de trabajo, no puedes funcionar, ¿no? Tiene bienes de capital, en la medida que tengas menos bienes de capital va a ser menor, va a ser mejor para la empresa, dicen los especialistas, ¿no? Y eso lo vamos a explicar, como ya dije, el día de mañana. Bien, ahora el financiamiento entra por acá en el sentido que el financiamiento está relacionada con toda esta parte derecha. Aquí a todo esto se le llama financiamiento. También se le llama endeudamiento. También se le llama deudas solamente. Y también se le conoce, por ejemplo, como apalancamiento. Todos esos son sinónimos. Esos dos conceptos del pasivo y el patrimonio no son otra cosa que fuente de financiamiento. Entonces por acá va así. Todo esto cruza así. Todo esto es parte del financiamiento. Siempre que uno tenga pasivos y siempre que uno tenga patrimonio, en realidad tiene fuente de financiamiento. Y en esta asignatura, por ejemplo, vemos cuál debe ser la estructura que tiene el pasivo y el patrimonio. ¿Qué porcentaje es el adecuado del pasivo? ¿80%? ¿80 y 20? ¿70-30? ¿60-40? ¿50-50? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? Todos estos aspectos son los que vamos a revisar en el desarrollo de la asignatura, ¿no? Cuando hablemos de estructurar nuestras deudas.
hacer una estructura adecuada de las deudas o financiamiento nos lleva a ponerle un porcentaje al pasivo y un porcentaje también al patrimonio. Bien, ahora, miren, la rentabilidad está relacionada con todo el activo o las inversiones. Entonces, acá había dicho que activo como sinónimo de inversiones. Repito entonces, la rentabilidad, cuando uno tiene un activo, es para que hay que hacerlo rentable al activo. Si tenemos capital de trabajo, hay que hacerlo rentable. Si tenemos bienes de capital, ninguno puede estar ocioso, tenemos que hacerlo rentable. El riesgo es un tema que patea para los lados, patea para la parte de las inversiones como para la parte de las deudas, para todo. Riesgo está en todo momento hay riesgo, ¿no? El riesgo, por ejemplo, si tenemos muchos bienes de capital acá en las inversiones, si tenemos muchos bienes de capital, corremos el riesgo, digamos, de no estar utilizando adecuadamente el dinero. Si tenemos poco capital de trabajo, corremos el riesgo de no estar operando adecuadamente. De forma que el riesgo tiene que ver con las inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones a su vez trabajan con la rentabilidad. Y en términos de rentabilidad siempre tratamos el riesgo. Porque hay un principio que se menciona, que lo voy a anotar aquí, a más o a mayor, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Así funciona en finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y dicho de otra manera, a menor riesgo, menor rentabilidad. Esos dos principios se dan en todo momento en el campo de las finanzas. El riesgo también está relacionado con las deudas, porque si una deuda tiene una tasa muy alta de interés, corre el riesgo de que no pueda pagarlo. O teniendo una deuda, al no tener ingresos, corre el riesgo de no cumplir con la cadena de pagos. Y entonces pierdo credibilidad en el sistema, por decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa tiene, por ejemplo, tiene 90% de patrimonio y 10% de pasivo? En ese caso, estamos corriendo mucho riesgo por parte de los accionistas, porque los accionistas al financiar con un 90% a la empresa, corren el riesgo, como en esta época pandémica, de incurrir en mayores pérdidas, ¿no? Hoy por hoy, las empresas se deben manejar con el pasivo lo más alto posible, con el pasivo lo más alto posible. Por decir, por ejemplo, un 80% de pasivo y solamente un 20% de patrimonio. De esa manera, estamos eliminando un poco el riesgo de los accionistas y estamos cargando el riesgo a los terceros, a los bancos, a los proveedores. Hoy por hoy se maneja así las empresas, ¿no? Es como la vida cotidiana, ¿no? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, vivir del dinero ajeno, ¿no? A todos nos gusta vivir del dinero ajeno, ¿no? O nos gustaría, digamos, vivir del dinero ajeno, ¿no?
que nuestro suegro, nuestra suegra, nos dé dinero, nos dé alimento, nos dé vivienda, nos dé todo, ¿no? Así cualquiera vive feliz, pues, ¿no? Pero en cambio, cuando uno tiene que poner todo y más bien ayudar a la suegra y al suegro, ya no le gusta, ¿no? Más o menos sigue, eso es lo que pasa en la vida cotidiana, es lo que pasa en las finanzas empresariales, ¿no? Cuando uno tiene más pasivos, está, está financiándose de parte de los terceros, y cualquier riesgo que haya, van a correr los terceros antes que los accionistas, que son los propietarios, ¿no? Esto es contrario a lo que se hacía antes, ¿no? Antes, antes era exactamente al revés. Las empresas buscaban tener un 80% de patrimonio y solamente un 20% de pasivo, ¿no? Hoy por hoy ha cambiado. Es a la inversa, ¿no? Antes se buscaba, por ejemplo, que las empresas sean solventes, porque una empresa cuando tiene un alto patrimonio se le llama solvente, ¿no? Ahora no se busca, digamos, las empresas no buscan tener solvencia, ¿no? Buscan más bien ser eh, lo menos solvente posible, es decir, tener el menor patrimonio y tener el pasivo más alto. De esa forma están trabajando con el dinero ajeno. Y si hay riesgos, los riesgos lo van a asumir, ya dije, los bancos, ya dije, los proveedores, incluso las entidades del Estado a las cuales le debemos, incluso hasta los trabajadores, ¿no? Porque al no pagarle a los trabajadores, estamos utilizando ese dinero como fuente de financiamiento dentro de la empresa. Acá, cuando uno tiene una empresa, tiene que pensar como empresario, ¿no? Y el empresario tiene que buscar sacar el máximo provecho a los recursos que pueda tener, ¿no? Y entonces, hoy por hoy se maneja así. En el lado de las inversiones se maneja de la siguiente manera, con un alto capital de trabajo. Es decir, un activo corriente, por decir, del 80%. Un activo corriente del 80%. Y un activo no corriente o bien de capital de solamente un 20%. Así es como se manejan las empresas actualmente. Ya no se necesita, digamos, tener muchos bienes de capital, muchos activos fijos. No es necesario tener muchos activos fijos porque uno lo puede alquilar, ¿no? Y al alquilar, lo alquila solamente para el trabajo que necesitas, lo devuelves y nada más, ¿no? Y no estás a cargo del mantenimiento, que te roben el activo, que se deteriore el activo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy hay que buscar sacar el máximo usufructo a lo que tiene. Y es de esa forma, ¿no? Alquilando, alquilando activos fijos y eso sí tener un buen capital de trabajo. Porque teniendo un buen capital de trabajo es que puedes operar. Porque tener capital de trabajo significa tener mercaderías en una empresa comercial. Tener capital de trabajo significa tener materias primas en una empresa industrial. También tener dinero para pagar a los trabajadores, a los proveedores, tener dinero para pagar al Estado, etcétera. Cuando uno tiene capital de trabajo, tiene recursos disponibles, ¿no? Tiene liquidez, ¿no? La liquidez es de lo más importante en el campo de las finanzas, ¿no? Como ya hemos podido ver, hay una relación directa, pues, entre el pasivo y el patrimonio neto frente al activo correspondiente, ¿no? Ya hemos dicho que toda esta parte del activo acá, lo conocemos como, esto es inversiones. El activo son inversiones. Estos bienes y derechos, que es el concepto tradicional del activo, también no son otra cosa que inversiones. En el lado del pasivo, el pasivo no es otra cosa que
deudas, como ya hemos dicho. Se le conoce con varios sinónimos, ¿no? Financiamiento, endeudamiento, apalancamiento, pero en general son deudas. Esto también son deudas. A esto de la parte inferior de patrimonio neto se le conoce como deudas internas. Deudas internas. Y esto de acá se le conoce como deudas externas. Y hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa entre esta parte que son las deudas y entre esta otra parte, ¿no? Y esta otra parte que son las inversiones. Hay una relación directa. De este modo, puedo decir, digamos, por ejemplo, miren, puedo decir que a, a mayores deudas, así, a mayores deudas, mayores inversiones. Y obviamente a menores deudas, igualmente menores inversiones. Por eso digo que hay una relación directa entre ese lado derecho del estado de situación o balance de situación frente al lado izquierdo, que son las inversiones, ¿no? Hay una relación directa entre las deudas y las inversiones. Y antes que me olvide, por ejemplo, aquí en el pasivo aparecen varios tipos de deudas. Vamos a comenzar con un tipo de deuda, por ejemplo, aquí. Vamos a hablar aquí de la deuda. Este cursor se me para perdiendo aquí. Vamos a ver, aquí tenemos aquí la deuda fiscal. Deuda fiscal. Se trata de la deuda con el Estado. Deuda fiscal. Todos los tributos que pueda deber una empresa. La deuda laboral. La deuda con los trabajadores. La deuda comercial. Obviamente, esta deuda comercial es la deuda con los proveedores. Y luego tenemos la deuda financiera. La deuda financiera, que son con los bancos y otros agentes a quienes le debemos dinero, ¿no? Y podemos agregar aquí un último tipo de deuda, otras deudas. Todas aquellas deudas que no entran en lo anterior, ¿no? Como por ejemplo un préstamo de algún trabajador, un préstamo de algún directivo, ¿no? Otras deudas, ¿no? Entonces, el pasivo está compuesto de esos 5 tipos de deudas, ¿no? Deuda financiera, deuda fiscal, ¿no? Deuda fiscal o deuda tributaria, ¿no? La deuda laboral, la deuda comercial, la deuda financiera y las otras deudas. También a estas deudas del pasivo, a esta deuda del pasivo se le conoce como deuda con terceros. Anoten por favor todos esos nombrecitos ahí. Repito, al pasivo se le conoce también como deuda con terceros. Y aquí al patrimonio neto también se le conoce como deuda propia, porque es una deuda de la empresa con sus accionistas, con sus socios, ¿no? Bien, miren, en el lado derecho nos habla de la estructura de inversión. ¿Qué cosa es el término estructura de inversión? Es la forma como está compuesto las inversiones, ¿no? Y las inversiones lo tenemos acá. Esto es el activo. Esto es el activo, son las inversiones. Y entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar, de acuerdo al tamaño del rectángulo que tenemos ahí. Bueno, el primero es un cuadrado. Podríamos hablar de aquí de un 40%.
Aquí, de acuerdo con el tamaño del cuadrado, esto más o menos asciende a un 40%, ¿cierto? El otro, que es un poquito más grande, esto sería 60%. Ahí está el 60%, 40-60. Y abajo, el total, el 100%, ¿no? El 100% de inversiones o de activos, ¿no? Y ahí viene la inquietud, pues, ¿no? Ahí viene ¿esta es una adecuada estructura de inversión? ¿Sí o no? De acuerdo con el comentario que yo hice anteriormente, no sería adecuado. Esta estructura no sería adecuada. Mm, Porque hemos dicho que acá este es el capital de trabajo, el capital de trabajo bruto, que esto debería ser mayor. Y estos son los bienes de capital. Estos son los bienes de capital. Entonces, en esta empresa hay más bienes de capital que capital de trabajo. Eso, cuando esa situación se presenta, ahí entra el contador, pues, el contador como especialista en finanzas que tiene que sugerir una serie de recomendaciones cómo revertir esa situación. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora solamente estamos en una introducción. Ahora, aquí en el lado derecho ya hemos dicho que todo esto son las deudas, ¿no es cierto? Todo esto son deudas. Pero podemos encontrar en términos porcentuales que aquí estamos hablando de casi un 70%. Aquí estamos hablando de un 70% de pasivo. Y estaríamos hablando aquí de un 30% de patrimonio neto. Y abajo el total sería pues el 100%, como debe ser. Siempre todo eso suma el 100%. Entonces estamos hablando ahí, hemos hablado por un lado de una estructura de inversiones. O sea, las inversiones, si esta fuera una empresa, si esta fuera la empresa ASAC, si esto fuera la empresa ASAC, tendría una deficiente estructura de inversiones, pero una eficiente estructura de deudas. Miren, las deudas sí están estructuradas adecuadamente. Cuando una empresa tiene un pasivo como de 70% y solamente un 30% de patrimonio, quiere decir que el riesgo mayor lo están corriendo los bancos, los proveedores de la empresa y no los accionistas. Y eso es lo que se busca actualmente. El especialista en finanzas tiene que buscar reducir el riesgo de los accionistas. Porque ¿qué hago pidiéndole yo, por ejemplo, el 100% de mi deuda a los accionistas? Bueno, así cualquiera gerencia, pues, ¿no? Así cualquiera gerencia, ¿no? Es como dicen, cuando hay un equipo como el Barça o el Real Madrid, donde hay pura estrella, cualquiera es entrenador, pues, cualquiera es entrenador, ¿no? Pero donde, donde se ve la mano del entrenador, y cuando hay un equipo de Copa Perú, por decir, ¿no? Donde, donde se va a notar la mano del entrenador, ¿no? Para identificar a los jugadores y ubicarlo en un puesto y que cada uno dé lo mejor en ese puesto, etcétera. Lo mismo pasa acá, ¿no? Lo mismo pasa acá. Un gerente, un gerente que haya logrado un 70% de pasivo y solamente un 30% de patrimonio es un buen gerente. ¿Por qué? Porque está haciendo correr menos riesgo a los accionistas. Así funciona eso. Bien, bien. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con ese avance que estoy haciendo, con todo gusto para aclarar algunos asuntos. Hola.
Todo claro, profesor. No hay nada, ¿no? Sí, está claro, profesor. Allá, correcto. Gracias, muy amable. Gracias. Sigo. Ya lo mencioné que hay una relación directa, y eso anótenlo por ahí, hay una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Todo lo que vemos en la parte superior aquí de este plano, todo lo que está en verde está relacionado con la rentabilidad. Y todo lo que tenemos en la parte inferior es el riesgo, lo cual quiere decir, digamos, que cuando tenemos, por ejemplo, un inversionista conservador o una empresa conservadora es la que quiere correr menos riesgo. Entonces va a ganar poco y va a correr poco riesgo. Otra empresa que le gusta trabajar con un riesgo moderado va a querer un poco más de rentabilidad y por lo tanto tiene que asumir un poco más de riesgo. Y así, digamos, llegamos hasta una empresa, digamos, una empresa o un inversionista agresivo, ¿no? Y generalmente aquí están, por ejemplo, la gente joven como ustedes, ¿no? Generalmente a los jóvenes se les asocia, digamos, como muy agresivo, no porque sean malcriados, sino agresivo en términos financieros, ¿no? Porque le gusta, digamos, eh, soportar mayor riesgo, pero también a su vez eh, tener mayor rentabilidad. Siempre que uno apueste por un mayor riesgo, es que ese mayor riesgo se va a compensar con una mayor rentabilidad. Eso es así hoy por hoy en los mercados, es casi natural. Por ejemplo, miren, si una empresa, por ejemplo, quiere ganar mucho, ¿dónde debe invertir? Debe invertir, por ejemplo, esto en el mercado de valores, y en acciones. Debe invertir ahí en acciones, porque ahí va a obtener una alta rentabilidad. Y claro, a su vez va a tener que soportar un alto riesgo, porque las acciones son muy volátiles, ¿no? Las acciones van así, a veces suben así, bajan, suben, y así van originando, digamos, ahí, tienen unos altos picos eh, y unas bajadas extraordinarias también. Pero a la larga, se obtiene ganancia, digamos, en acciones más que en bonos, fíjese. Entonces, no olvidarse aquí este criterio, ¿no? Que si uno, digamos, quiere asumir poco riesgo, debe tener, debe tenerlo, debe tener o debe saber que va a obtener poca rentabilidad. Asumiendo cada vez mayor riesgo, va a ir aumentando la rentabilidad. No hay comportamiento en los negocios, no hay negocio de poco riesgo y alta rentabilidad. Ojalá hubiera, y ojalá podamos descubrir, digamos, un negocio de poco riesgo y alta rentabilidad. Ojalá hubiera. Y es posible que hayan. Y por eso que en algunos negocios, algunos negociantes buscan, digamos, esas oportunidades de hacer negocios y en algún momento lo encuentran. Entonces, en la medida, digamos, que uno asume, en la medida que uno asume mayores riesgos, como hemos visto acá, también va obteniendo mayor rentabilidad, ¿no? Así, esa es la curva, ¿no? A mayor curva, digamos, de riesgos, mayor curva de rentabilidad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con esto del mercado de valores, ya dije, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no quiere correr riesgos, ¿dónde lleva su dinero? Lleva al banco, ¿no? Lo lleva al banco, ¿no? Y está por ejemplo,
tiene, digamos, una cuenta de ahorros, una cuenta a plazos aquí en el banco, corre poco riesgo y su rentabilidad va a ser poco por cuanto los bancos están pagando muy bajo, ¿no? Bien, bien. Entonces, ya sabemos que hay una relación directa, digamos, hay una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Es directa en el sentido que, que si uno soporta menos riesgo, también va a tener menos rentabilidad. Y uno soportando mayor riesgo, va, va a obtener, va a obtener una alta rentabilidad, ¿no? Esos videitos los vamos a ver luego y vamos aquí a hablar de las decisiones, ¿no? Ya hemos conocido cuáles son las variables, ¿no? Regreso ahí un ratito para ver esto de las variables. Ahí están las variables, 4 variables financieras: inversiones, financiamiento, rentabilidad y riesgo. Esos son los 4 temas o variables o grandes temas o grandes aspectos que se tratan en finanzas. Todo lo encontramos en en esas 4 variables: en inversiones, financiamiento, rentabilidad y riesgo. Y así son las finanzas personales, así son las finanzas corporativas, así son las finanzas estatales, a todo nivel. Es lo mismo. Las finanzas se pueden dar en cualquier ente, pero las variables son las mismas, ¿no? Y entonces sobre estas 4 variables hay que tomar decisiones. Y ya hemos ido mencionando algunas decisiones, ¿no? Y lo tenemos aquí específicamente. Si hay 4 variables, también hay 4 grandes decisiones que se van a tomar en una empresa: las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, las decisiones de rentabilidad y las decisiones sobre riesgos, ¿no? Y muy similar a lo que hemos explicado, lo tenemos aquí en el cuadro, aquí que tenemos a la derecha, ¿no? Donde de alguna manera ahí, si esto lo hacemos que esto sea una T, digamos acá, en el lado izquierdo tenemos todo lo que son las inversiones o activos, aquí, inversiones o activos. En el lado derecho, esto de pasivo y patrimonio, hemos dicho que son las deudas, o financiamiento, o endeudamiento, o apalancamiento también. Incluso ya hemos dicho qué tipo de deuda se puede haber ahí. Y siempre, digamos, tenemos aquí la ecuación, pues la ecuación de siempre, ¿no? Ahora, el asunto es que, ¿qué decisiones financieras podemos encontrar, ¿no? Y aquí entramos a ese tema, ¿no? O mejor dicho, aclaramos también otra forma de ver las decisiones financieras. Mire, otra forma de ver. Por ejemplo, se habla de decisiones de inversión acá, que es lo mismo que ya hemos indicado nosotros. Se habla también de decisiones de financiamiento. Y aquí se habla también de la decisión de política de dividendos. Esto de dividendos tiene que ver con las decisiones de rentabilidad. Originalmente en finanzas se hablaba de estas 3 decisiones de estas 3 decisiones financieras: inversión, financiamiento y política de dividendos. Siempre se habló así, pero de 5 años a esta parte, en los últimos 5 años de esta parte, ya se separa las decisiones de rentabilidad, como nosotros hemos puesto acá, y se agrega las decisiones sobre riesgos, porque hoy por hoy hay mucho estudio sobre riesgos. Incluso en los bancos, por ejemplo, hay gerente de riesgos. Y es posible que ustedes, en un tiempo no muy lejano, van a ser gerente de riesgos
en una empresa u otra. Porque hoy por hoy hay mucho énfasis en el riesgo, en estudiar los riesgos. Y entonces hay una serie de decisiones sobre riesgos. Entonces, repito, esta es la forma actual de ver las decisiones. Pero esta forma actual tuvo una forma anterior, que es esta, ¿no? Donde se hablaba de la política de dividendos como sinónimo de la renta, del beneficio que tiene una empresa para poder entregarlo, ¿no? El término dividendo, el término dividendo es la parte de la utilidad que le corresponde a los accionistas, ¿no? Puede ser toda la utilidad o puede ser una parte de la utilidad. ¿Todo de qué depende? Depende del acuerdo que tenga la Junta General de Accionistas, ¿no? La Junta General de Accionistas es la que acuerda. A veces acuerdan, por ejemplo, a veces acuerdan eh, invertir toda la ganancia en capital. Invertir toda la ganancia en capital. Por lo tanto, no hay dividendos. Otras veces acuerdan del 100% de la utilidad, 50% lo van a reinvertir para nuevos proyectos y el otro 50% lo entregan como dividendos. El accionista, ¿qué es lo que obtiene de una empresa? Los dividendos. Y hay accionistas, y hay accionistas que esperan ver sus dividendos. A ellos no les interesa, digamos, que la empresa tenga que reinvertir, sino que le entregue sus dividendos, porque para eso han puesto su dinero para obtener un dividendo. Bueno, se respeta esa situación, ¿no? Aun cuando también es viable que la empresa reinvierta, ¿no? Es bueno que reinvierta, ¿no? Porque al reinvertir aumenta el capital y si aumenta el capital también aumenta las inversiones, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La parte, siempre esta parte se aumenta acá, se aumenta esta parte o aumenta esta parte del patrimonio, obviamente aumenta acá, aumenta el capital de trabajo o aumenta los bienes de capital. Es directamente proporcional. Y si al contrario disminuye por acá la deuda y disminuye acá el patrimonio, obviamente también disminuye aquí las inversiones, tanto en capital de trabajo como en bienes de capital. Hay una relación directa en todo esto, ¿no? Ahora revisamos algunas herramientas que nosotros lo vamos a estudiar más detalladamente más adelante, ¿no? Solamente este es un adelanto que hacemos, ¿no? Por ejemplo, de todas maneras tenemos que tratar con el flujo de caja, ¿no? Porque el flujo de caja es una herramienta importantísima en el campo de las finanzas, ¿no? Es tan importante, digamos, eh, que se busca, digamos, que los flujos sean positivos antes que negativos, ¿no? No se aceptan flujos negativos ni flujos neutros o cero, ¿no? Se acepta, digamos, que todos los flujos sean positivos, ¿no? Porque con un flujo positivo significa que tiene capacidad de pago y con eso eres sujeto de deudas en un banco, ¿no? Entonces hay que buscar, entonces, tener un buen flujo de caja, ¿no? El término flujo de caja eh, nos habla, digamos, de un presupuesto, que es el presupuesto de caja, ¿no? Presupuesto de caja o flujo de caja. Aquí estamos hablando del presupuesto de caja también. O también se conoce como cash flow, el famoso cash flow también. ¿Tienes o no tienes cash flow? Cash, ¿no? Flow.
Entonces, es bueno tener, digamos, su flujo de caja y con flujo positivo, como acabo de indicar. Pero este flujo es información del futuro, ¿eh? Es información del futuro. En cambio, el estado de flujos de efectivo es más bien un estado de datos históricos, de datos pasados. No confundir. Una cosa es el estado de flujo efectivo, que es un estado financiero de los movimientos financieros pasados. En cambio, el flujo de caja o presupuesto de caja es futuro, ¿no? Es de los futuros 11 meses o 12 meses del 2021 o del 2022, del 2023, etc. En el campo de las finanzas es muy necesario trabajar con este flujo de caja. En todo proyecto, por ejemplo, debe tener su flujo de caja, porque de acuerdo con los datos del flujo de caja es que podemos evaluarlo. Al flujo de caja y especialmente a los flujos de caja se les aplica pues un indicador como el valor actual neto. Y de acuerdo con eso, resulta que un proyecto es viable o no lo es. Es posible que ustedes ya hayan estudiado el análisis financiero, ¿no? El análisis financiero, que es un tema propio de los contadores, ¿no? Pero que también el contador, siempre los contadores eh, nos abandonamos ahí en nuestros laureles, ¿no? Y, y no sacamos a flote, ¿no? Muchas veces encontramos en, que en los comentarios que hacen en las revistas, en los periódicos, más hablan los economistas del análisis financiero que los contadores. Entonces, ustedes como son una nueva generación, tienen que buscar revertir esa situación. Cada vez que un medio de comunicación requiera pues alguna información de análisis financiero, deberían convocar ahí al contador. Y el contador para eso tiene que hacerse conocido, ¿no? Tiene que entrar a comunicarse, hacerse conocido para que le pidan su opinión correspondiente. El asunto es que debemos determinar el análisis financiero en términos de liquidez, en términos de gestión, en términos de solvencia y en términos de rentabilidad. Porque esos son los 4 tipos de ratios que nos ofrece el análisis financiero, ¿no? Repito, liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Todo buen financista tiene que conocer los estados financieros y teniendo los estados financieros puede hacer su análisis financiero, su análisis estructural, su análisis de ratios e incluso podemos hacer, podemos predeterminar si una empresa está en posibilidad de quebrar o no, mediante también un indicador que se llama el Z-Score de Altman. Z-Score de Altman, que lo vamos a ver más adelante. Bien, esto de los proyectos, evaluación de proyectos. En una empresa todos son proyectos. En una empresa todos son proyectos. Comprar una máquina es un proyecto. Contratar más personal es un proyecto. Producir más de un producto que ya tengo es un proyecto. Producir más productos es un proyecto. Incursionar si estoy a nivel distrital, incursionar a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional, es un proyecto. Todas las empresas están permanentemente
desarrollando proyectos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que estamos a comienzo de año, ¿no? En este momento se están aplicando los proyectos. Ya se diseñaron, entre noviembre y diciembre, se han diseñado los proyectos para el 2021. Y esperemos que esta vez todos los que hacen proyectos hayan ponderado, hayan considerado, por ejemplo, el efecto pandémico, ¿no? Que no se hizo el año pasado y que nadie pudo ver esto de la pandemia, ¿no? Ni a nivel internacional, menos a nivel nacional, nadie vio, pese a que la pandemia ya estaba. El año pasado, en enero del año pasado, ya había pandemia en China. La noticia ya llegaba, ¿no? Pero nadie le prestó el interés del caso a esa situación. Y tanto que finalmente terminó cerrando empresas, dejando a la gente empresaria sin hacer lo único que sabe hacer negocio, ¿no? Y por otro lado, afectando la parte laboral también, ¿no? Y entonces todo eso, digamos, ha distorsionado la situación económica de las empresas, ¿no? Tanto que se dice que hoy estamos en una economía bastante recesada, ¿no? Bastante recesada, y que el gobierno poco a poco está impulsando que se reabran las actividades, ¿no? Pero ahora, con esta nueva cepa que han comenzado a comentar, están otra vez asustándonos que vamos a regresar a una cuarentena. Esperemos que no sea así, ¿no? Que no sea así, pero eso va a depender de que cada uno de nosotros nos cuidemos y no lo tomemos deportivamente todo esto, y la gente de empresa también igualmente haga bien el papel que le corresponde hacer, ¿no? El asunto entonces es que cada proyecto que desarrolla una empresa tiene que evaluarse. Cada proyecto que desarrolla una empresa tiene que evaluarse. Entre varios indicadores aparece ahí el valor actual neto, el famoso VAN, ¿no? Otro indicador, tenemos ahí la tasa interna de retorno, TIR, ¿no? Otro indicador que aparece por ahí es la relación beneficio-costo, que son indicadores que se establece al evaluar los proyectos, ¿no? Y eso lo vamos a desarrollar nosotros con casos prácticos en la asignatura, ¿no? El punto de equilibrio también es una herramienta que muy utilizado en costos, pero costos está relacionado con finanzas, ¿no? Los costos en una empresa no se podrían dar, ni los costos, ni los gastos, ni nada, si es que no hay finanzas en una empresa, ¿no? Las finanzas mueve todo. Las finanzas son tan importantes que mueven todo. Si no hay finanzas, la empresa no va a incurrir en costos ni en gastos. Si no hay finanzas, tampoco va a tener ingresos, ¿no? O sea, no se mueve las finanzas. Las finanzas tienen que comenzar a moverse para que haya ingresos, para que haya desembolsos y aparezcan los costos. Bueno, el punto de equilibrio, que lo tenemos aquí graficado, aquí está el punto de equilibrio, ¿no? Bien sabemos que es un punto de referencia, ¿no? Donde hacia arriba es el lado verde, es el lado de las ganancias, y el lado izquierdo, el color naranja, es el lado de las pérdidas, ¿no? Ese punto de referencia es el punto donde no hay utilidad, donde la utilidad es cero, ¿no? Ese punto de equilibrio que no es un objetivo de cualquier empresario, ¿no? El objetivo es estar por acá, el objetivo es estar acá, aquí, por acá deben estar las empresas, ¿no? A este nivel, ¿no? Fabricando estos volúmenes, ¿no? Estos volúmenes, y recibiendo por acá estos valores, ¿no? Así, a ese nivel debería estar la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque a este nivel de acá estamos en pérdida. Toda empresa que produzca
por acá o que tenga ingresos por este lado está, digamos, en pérdida, en zona de pérdida. El asunto que eso también es una herramienta, ¿no? Es una herramienta en finanzas que la utilizamos para tomar decisiones. Hay un modelo que se llama, muy conocido, el modelo CAP. Algunos le llaman modelo CAP, modelo CAPM, pero técnicamente se traduce como modelo de valoración de activos de capital. Modelo de valoración de activos de capital. Esas siglas CAP corresponden a su nombre en inglés, ¿no? Modelo de valoración de activos de capital. Acá, ¿qué se busca con este modelo? Este modelo es una fórmula, ¿no? Donde se busca esto, la rentabilidad esperada. ¿Qué cosa es la rentabilidad esperada? Las ganancias futuras que espero tener, ¿no? Y entonces cualquier negocio puede ser sometido a este modelo y de acuerdo con ese resultado, estimamos tener una rentabilidad esperada en el futuro, que puede ser una ganancia o en extremo una pérdida, pero ya sé que hay un resultado ahí. Obviamente lo que nos interesa es que sea una rentabilidad esperada positiva, ¿no? Y lo más alta posible, ¿no? Eso es lo que espera, digamos, cualquier inversionista, ¿no? Que sea una rentabilidad positiva y la más alta posible, ¿no? El valor económico agregado o valor económico añadido es otra herramienta de mucha utilidad en finanzas, el EVA, ¿no? En términos domésticos, miren, en términos domésticos, esto funciona así. Por ejemplo, yo tengo aquí un estado de situación financiera. Un estado de situación financiera. Y bien sabemos que al lado izquierdo están mis inversiones y al lado derecho están las deudas. También sé que acá en el lado izquierdo voy a obtener rentabilidad. Aquí voy a obtener la rentabilidad. Y aquí por la deuda voy a asumir un costo. Por toda deuda se asume un costo. Y entonces, esta rentabilidad puede ser, por ejemplo, un 20%. Supongamos que es un 20%. Y este costo de la deuda, del costo de la deuda, vamos a suponer que es un 15%. ¿Qué podemos ver ahí, no? Podemos ver que la empresa, digamos, obtiene una rentabilidad mayor que el costo de las deudas. Por lo tanto, genera valor. Ahí estoy hablando del valor. Entonces, ¿cuál sería el EVA aquí? ¿Cuál va a ser el EVA? El EVA va a ser igual a 5, ¿no? 5 a 5. ¿Sí? Tengo un EVA de 5. El hecho de ser positivo ya me indica que es bueno, porque podría haber sido 0 y estaría, digamos, en equilibrio, no ganaría ni perdería, o en extremo podría ser negativo, ¿no? Pero estoy asumiendo para el ejemplo que tengo una rentabilidad de 20 frente a un costo a mi deuda de 15, ¿no? Por lo tanto, estoy generando un valor, estoy añadiéndole valor a mi empresa con esa diferencia, ¿no? Eso también significa que estoy haciendo producir a mis inversiones, a mis activos, ¿no? Frente a las deudas que he contraído, ¿no? De todas maneras voy a tener deudas, ¿no? No hay negocio sin deudas. Siempre se va a tener deudas. Las deudas pueden ser con los accionistas o con terceros, pero siempre va a haber deudas. Pero habiendo deudas hay que buscar tener una mayor rentabilidad de las inversiones. Entonces, en eso consiste esto del
EVA, ¿no? También tiene su fórmula, que ya eso lo vamos a ver en el momento oportuno. A grosso modo, ahí estamos generando valor. Y una empresa, miren, me olvidaba en decir, porque ustedes posiblemente ya sean algunos gerentes de alguna empresa o de su propia empresa, o estén a punto de serlo, ¿no? Cuando un gerente tiene una empresa así como esta que estoy graficando, con ese estado de situación financiera, significa que es un gerente eficiente, porque está haciendo que las inversiones le den una mayor rentabilidad frente a la deuda que tienen. Entonces, esos tipos de gerentes son los que merecen ser contratados. Es como ha hecho, por ejemplo, el caso de Gareca, ¿no? Gareca, no sé cómo nos llevó al Mundial, se dieron las cosas así, le quitaron puntos a los bolivianos, nos dieron a nosotros, finalmente nos fuimos a repechaje, y en el repechaje le ganamos ahí a un equipo de Oceanía, y aparecimos ahí en el Mundial, ¿no? Aparecimos en el Mundial. Y se asoció esa ida al Mundial se asoció, digamos, al trabajo de el estratega, el gerente, el que mueve el equipo, Gareca, ¿no? Y entonces, eso que hizo en el Mundial, que ya pasó, sirvió, digamos, para que le amplíe su contrato para este Mundial de Qatar 2022, ¿no? Ahora que si llegamos o no, ya es otro, digamos, escenario, ¿no? Y ojalá que lleguemos. Y si llegamos, ojalá que lleguemos. Si llegamos, Gareca tiene asegurado otro mundial, ¿no? Pero si no llegamos, ya tiene como 20 reemplazos por ahí, ¿no? Y ahorita estamos mal, digamos, ya con 3 partidos que hemos perdido, me parece. Estamos bastante mal y tenemos pocas posibilidades. Se están acortando las posibilidades. Y esperemos de aquí que se reinicie el Mundial en marzo, le ganemos a los bolivianos en su cancha. Si hacemos eso, se recobran las esperanzas. Si no, ya Gareca está con un pie afuera, ¿no? Lo mismo puede pasar con un entrenador, ¿no? Si el entrenador te hace, digamos, te hace obtener una rentabilidad mayor que la deuda, obviamente hay que contratar a ese gerente, hay que pagarle incluso más para que se siente ahí las 24 horas en el negocio que le estamos encargando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Eso es lo que se llama entonces la generación de valor. Hoy por hoy, en todo campo se busca la generación de valor, ¿ah? El contador, por ejemplo, ya no es el único ya no es el que solamente hace declaraciones juradas, ¿no? Ya tiene que hacer informes financieros, ¿no? Informes financieros, informes de costos, ¿no? Con algo, digamos, que genere valor de su trabajo, ¿no? Que se note, digamos, que aunque no le paguen de lo mejor, porque eso puede pasar, pero sin embargo deja bien su papel y deja bien a la profesión. Porque cuando un contador le hace daño a un cliente, perdemos todos los contadores. Cuando un contador se porta mal con un cliente, le cobra y le hace mal un trabajo, nos deja mal a todos los contadores. Y cuando ha habido en otros momentos, por ejemplo, eh, esas famosas quiebras a nivel mundial, el caso de Enro, Xerox, Parmalat, la crisis de las hipotecas subprime y una serie cuestiones, de cuestiones de crisis financieras, saben ustedes, siempre ha habido un contador ahí, siempre ha estado el contador. Y a raíz de esos malos papeles que han hecho, al tener contabilidades creativas, es decir, contabilidades falsas, que hacían aparecer que estaban muy bien a las empresas, eso nos han dejado mal. Y por eso, digamos, cada vez la profesión tiene que estar reinventándose, ¿no? La profesión tiene que estar reinventándose por cada miembro, el contador que hace mal su trabajo, ¿no? Entonces hay que buscar hacer bien las cosas en este contexto, ¿no? El flujo de caja puede Profesor, presentar, puede una presentarse. consulta. Sí, dime.
Eh, tengo entendido del PPT anterior que el CAN es un tipo de certificación que es dada por la PMI según siguiendo la guía del PMBOK. Ya, sí. Eh, Claro, claro. Muy aplicable los administradores, muy aplicable con este PMBOK, ¿no? Eh, y hay certificaciones que sirven pues para poder utilizar esa metodología, ¿no? En las empresas, ¿no? A nivel gerencial, ¿no? Una empresa que maneja esa metodología o un gerente que maneja esta tecnología tiene más posibilidades de manejar de mejor manera las inversiones, la deuda, ¿no? A diferencia que otro que no se capacita, no se entrena, ¿no? Sí, hay una serie de capacitaciones eh, para los contadores, para los auditores, para los administradores, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, el título es solamente referencial. Uno puede ingresar a todo campo que quiera hacerlo. Nosotros podemos ingresar al campo de la administración. Hay muchos contadores que son administradores, que son gerentes, muchos contadores que son presidentes del directorio de empresas, que son directivos, que son funcionarios, ¿no? Y que con la capacitación que han tenido en, en una serie de herramientas que pueden dar, que podemos tener, podemos aplicarlo en el desarrollo profesional. Como modelo, digamos, tenemos aquí, miren, se habla mucho del presupuesto maestro, ¿no? Un presupuesto maestro como sinónimo de agrupación, ¿ah? El presupuesto maestro no es un presupuesto más, sino que es el presupuesto que agrupa a todos los presupuestos, ¿no? Pero dentro de esos presupuestos resalta, pues, este que tenemos acá, miren, presupuesto efectivo. ¿Qué nos indica de acuerdo con el diagrama que tenemos ahí, no? Que todos los presupuestos van a aterrizar en el presupuesto de efectivo. O sea, todo presupuesto, el presupuesto de ventas, de costos, de gastos, de inversiones, de deuda, todos los presupuestos, finalmente van a terminar en presupuesto de efectivo. Y ese presupuesto efectivo también recibe el nombre de presupuesto de caja, como lo vemos ahí, ¿no? Esta es la estructura tradicional de un presupuesto de caja, donde en la parte superior tenemos, por ejemplo, tenemos las entradas, ¿no? Tenemos las entradas, por acá los desembolsos, y de ahí obtenemos un flujo neto de efectivo, que a veces es negativo, como en este caso, sigue negativo, pero ya al tercer mes se revierte en positivo, ¿no? Pero como es negativo, se le agrega, por ejemplo, un saldo inicial de caja aquí y ya se vuelve positivo, ¿no? Se vuelve positivo ahí en el primer mes. En el segundo mes eh, se vuelve negativo, ¿no? Se vuelve negativo y en el tercer mes igualmente se vuelve negativo. Por lo que hay que aplicarle, digamos, un préstamo. Hay que recurrir a un préstamo en el mes 2, en el mes 2 para revertir la situación anterior, ¿no? De este modo, al tener un préstamo aquí de 76.000, ya tengo un saldo positivo de caja de 25. Y al tener otro préstamo aquí en el mes de diciembre de 41.000, ya tengo igualmente un valor positivo aquí de 25. Las empresas pueden manejar esto de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Los flujos de caja son documentos que se puede hacer de esta manera o de otra manera diferente, pero el asunto es que un flujo de caja o presupuesto de caja es un documento de operaciones futuras, ¿no? Esto no es un documento de hechos pasados, más bien es de futuro, ¿no? Pero teniendo alguna referencia al futuro, es que podemos trabajar de mejor manera actualmente, ¿no? En la actualidad podemos trabajar mejor si es que tenemos datos del futuro, ¿no?
Aquí hacemos referencia al análisis de estados financieros. Ya hace un momento ya hablamos aquí que este activo circulante no es otra cosa que el capital de trabajo y buscamos que el capital de trabajo sea el más alto posible. Aquí, por ejemplo, hablamos de un pasivo y un patrimonio neto que en total, que en total suman lo que es de largo plazo, ¿no? Esto es adecuado tener así de esta manera, un pasivo y un patrimonio ambos de largo plazo alto, ¿no? Frente a un pasivo corriente menor, ¿no? Eso depende ya cómo se manejen. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí dice estructura financiera correcta. Y acá al lado derecho, una estructura financiera incorrecta. ¿Por qué? Porque en el primer caso se tiene un capital de trabajo positivo. Capital de trabajo bruto es igual al activo corriente y el capital de trabajo neto es igual al activo corriente o circulante menos el pasivo corriente, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que esto es positivo, ¿no? Esta relación es positiva, aquí es positiva, pero acá no. Acá, miren, acá en este caso no, porque vemos ahí que el pasivo corriente es muy alto, ¿no? Un pasivo corriente muy alto. No debe tener las empresas un pasivo corriente. Sí debe tener un pasivo alto, pero lo más alto debe estar como pasivo a largo plazo, antes que como pasivo corriente, ¿no? Entonces, el pasivo corriente debe ser un pasivo manejable, como en el primer caso de la izquierda, ¿no? Y más bien cuando se tiene el pasivo corriente bastante grande, como vemos al lado derecho, hay que buscar revertir esa situación. ¿Y cómo podemos revertir, ¿no? Muy fácil, ¿no? Por ejemplo, capitalizando deuda de corto plazo. Podemos capitalizar deudas de corto plazo. Eso significa convertir, por ejemplo, a un proveedor en accionista. Entonces, esa es una manera, digamos, la más lógica posible. Pero también, si pagamos las deudas, obviamente va a reducirse el pasivo corriente. O también negociando a mayores plazos. Si tengo deuda de corto plazo y lo negocio para que sean de largo plazo, estoy cambiando mi estructura. Eso que estoy hablando son decisiones que, que tiene que llevarlo a cabo la gerencia de una empresa con la asesoría de su personal de finanzas y asumiendo que el personal de finanzas va a estar el personal contable. Entonces tenemos que manejar ahí de esa manera. Conocidos estos ratios, ¿no? Conocidos los ratios de liquidez, los ratios de gestión o actividad, los ratios de solvencia, los ratios de rentabilidad. En líneas generales podemos decir que es bueno tener esa información de los ratios. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para mejorar la liquidez, para mejorar la operatividad o gestión de una empresa, para mejorar la solvencia, para mejorar la rentabilidad. Podemos tener, por ejemplo, aquí en el lado derecho, en la parte superior tenemos algunos indicadores de liquidez, ¿no? Todos estos son indicadores de liquidez. Y podemos ver, por ejemplo, que son de un año y otro, donde en el año 2003 se tenía, por ejemplo, una liquidez general de 2.72 y luego tenemos ya 2.80, lo que quiere decir que mejoró. Y así por el estilo podemos ir comparando uno u otro ratio. Muy importante estos ratios
estos ratios de gestión. Esta es la parte operativa. Este es el trabajo del gerente de una empresa. Y eventualmente nosotros, los contadores, podemos estar ahí con un cargo gerencial ahí y buscar que mejore cada vez estos ratios. La rotación de la cartera debe ser lo más rápida posible. La rotación de los inventarios igualmente debe ser lo más rápido posible. Y ni qué decir también, digamos, los otros ratios relacionados con la gestión, buscar, digamos, que sean cada vez mejores, ¿no? Lo mismo con los ratios de solvencia, ¿no? Tenemos que manejarlo de la mejor manera, igualmente con los ratios de rentabilidad, para procurar mejorar cada vez más, ¿no? Por ejemplo, acá se habla, digamos, de una rentabilidad de 3.25, o perdón, sí, 3.25, y al otro lado tenemos ahí 3.90, quiere decir que fue mejorando, ¿no? Todo lo que signifique, digamos, rentabilidad, todo lo que significa aumento en rentabilidad, significa que estamos bien. Ahora, no es tan bueno tener, no es bueno, ¿no? No es bueno tener mucha liquidez. La liquidez debe ser una liquidez racional, una liquidez manejable. No debe haber mucha liquidez. La rentabilidad debe ser la más alta posible, eso sí. Igualmente, acá en los ratios de gestión, hay algunos ratios que deben ser lo más alto posible, especialmente aquellos que corresponde, digamos, a cobrar, a rotar la cartera, a rotar los inventarios, debe ser lo más rápido posible, pero no así los ratios relacionados con las cuentas por pagar, ¿no? Los ratios con las cuentas por pagar deben ser lo más bajo posible, perdón, lo más alto posible, lo más alto, ¿no? Es decir, demorarnos más en pagarle a un proveedor, ¿no? Y así tiene que manejarse las finanzas de las empresas. Todo esto lo vamos a ver más en detalle cuando desarrollemos todo el temario, ¿no? Tenemos un caso ahí de valor actual neto, teniendo los flujos, lo que tenemos acá como numeradores, por ejemplo, aquí, este es un flujo, esto está hablando de la sumatoria de los flujos, ¿no? Y aquí tenemos un primer flujo, el flujo cero. Este es el flujo cero, inversión, la inversión en el periodo cero, ¿no? El flujo cero, el flujo 1, el flujo 2, el flujo 3. ¿De dónde sacas información? Del flujo de caja, ¿no? Esta acá, ¿qué cosa es? Es una tasa de descuento. Esa tasa de descuento puede ser la tasa de las deudas o la tasa de rentabilidad de la empresa, ¿no? El asunto es que debemos tener datos. Si tenemos los flujos y tenemos esta tasa de descuento, que puede ser la tasa de rentabilidad o la tasa de deudas, según el caso, nosotros podemos determinar este indicador financiero como es el valor actual neto. Si no tenemos esos datos, no podemos determinarlo. Como por ejemplo en este caso, en la parte inferior de la izquierda, tenemos un caso donde tenemos ahí una inversión inicial negativa de menos 1000, después ya hemos tenido un flujo positivo de 500, igual acá otro de 500 también el segundo mes, el tercer mes un flujo positivo de 800. Y la tasa, en la parte inferior vemos que ahí 0.1 es igual a 10%, ¿no? Es el 10%, ¿no? La tasa de descuento está utilizando ahí una tasa de 10%, ¿no? Y entonces opera todo eso y sale aquí un valor presente o un valor actual neto de 468. O sea, primero que es positivo. Segundo, que es mayor de 0. Es positivo y mayor de 0. Por lo tanto, ahí debemos tomar una decisión, como acá se dice, por ejemplo. Por ejemplo, se dice que acá, en el primer caso, dice, si es mayor de 0, entonces se acepta el proyecto, como este caso. En este caso, estamos ahí, se acepta el proyecto.
¿Qué hubiera pasado si fuera menor de 0? Entonces dice que se rechaza el proyecto. ¿Y qué pasa si fuera 0? El proyecto no produce ni pérdida ni ganancia, ¿no? O sea, se considera como indiferente, lo tomas o lo dejas, ¿no? Pero realmente realmente cualquier proyecto que tenga una empresa le conviene que tenga un valor presente o valor actual neto positivo y mayor de 0. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 468 o 20 millones o 50 millones, cualquier valor positivo, ¿no? Porque de acuerdo con ese valor positivo nos indica que es viable, el proyecto es viable. Acá tenemos un caso de Profesor, punto. Sí, diga. ¿qué tal? Disculpe, soy Fiorella. Quería consultarle si iba a pasar a la asistencia en Zoom Web o Sí, quizás no. sí, sí. Eso es lo que estoy viendo ahí. Estamos a 10 Por el minutos, ¿no? tiempo. Sí, sí. Casi estoy Sí. terminando ya. Ahorita Ah, termino. ok. Pero el punto de equilibrio lo tenemos aquí como referencia y tiene sus fórmulas. Acá, ¿qué significa este punto de equilibrio? Significa que produciendo, acá miren, en la parte inferior, significa que produciendo 1000 unidades estamos en equilibrio y obteniendo 200, que puede ser 200 millones de soles, estamos en equilibrio. Para que la empresa pueda ganar, tiene que producir 1001, 1002, 1500, 2000 y por acá obtener beneficios o ganancias o cobro de 300, 400, 500, 1000, 2000, etc. El punto de equilibrio es solamente referencial, es referencial y por lo tanto nos sirve, digamos, para tomar decisiones. También tenemos este modelo que lo vamos a explicar luego. Esta es su fórmula del modelo KPM, ¿no? Esa es la fórmula. Y lo que buscan, ya como dije hace rato, es la rentabilidad esperada. Como este caso, por ejemplo, 19%. En ese ejemplo dice 19%. Entonces significa, digamos, que si antes recibía un 12%, un 15% y ahora en un nuevo proyecto voy a recibir 19%, me conviene llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Tenemos el caso del EVA, por ejemplo, aquí. En este caso tenemos un EVA, por ejemplo, en el 2008, este EVA era 272, ¿no? 272.000 y tanto, positivo, bueno. Aquí ha subido a 729 con un nuevo escenario para el 2008, que puede ser tranquilamente el 2021, ¿no? Al aumentar el EVA, quiere decir que ha aumentado el valor de la empresa, se está aprovechando de mejor manera la empresa. Tenemos ahí la fórmula del EVA. Yo le dije que había una fórmula, ahí está la fórmula. También hay otra fórmula, ¿no? Pero al final lo que se busca, digamos, sacarle el máximo provecho a las inversiones de una empresa, ¿no? Bueno, las finanzas se relaciona con todo, ¿no? Con la contabilidad, la tributación, la estadística, la matemática, la economía, el derecho, todo se relaciona, digamos, con las finanzas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, todas tienen que ver de alguna manera con esto, ¿no? Bien, de esta manera, damos por terminado. Lo dejamos ahí la asistencia por ahora. La asistencia lo pasamos automáticamente. Incluso ya está pasada la asistencia por el día de hoy, ¿no? Ya mañana con mayor tranquilidad eh, podremos conversar y intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? Siendo la una ya, lo dejamos ahí y nos vamos a almorzar. Nos quedamos ahí, ¿ya? Gracias. Eso, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Profesor, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias.